La del coronel Guevara es una historia plagada por el dolor del secuestro y la tragedia de la muerte en pleno secuestro, en el lugar donde estuvo privado de la libertad. Cuando ya llevaba cerca de 8 años, en lo profundo de la selva, su madre, la valiente doña Emperatriz de Guevara, vivió largos años de agonía, no solo para que liberaran a su hijo, también para que le entregaran sus restos mortales, luego de que él perdió la vida por una grave enfermedad, estando secuestrado. Veamos esa historia. El suplicio de Julián Guevara comenzó a las 4:30 de la madrugada del 1 de noviembre de 1998. Un día en el que cerca de 1.500 guerrilleros de las FARC atacaron la estación de policía de Mitú, capital del departamento de Vaupés. Fueron 72 horas de combate y una lluvia permanente de balas y cilindros bomba cuyos impactos celebraban los terroristas. Los 120 policías que de forma valiente resistieron a la embestida se quedaron sin munición y no les quedó más opción que rendirse. Él, Julián Guevara, subcomandante de la estación, fue el último en salir. El balance oficial de esa toma fue de 37 muertos y 61 uniformados secuestrados, entre los que estaba el capitán Julián Guevara. Durante los siguientes 6 años, sus carceleros dieron a conocer algunas pruebas de supervivencia del joven oficial. En cada video se evidenciaba el deterioro en la salud de Guevara. Yo no le intereso a nadie. Le intereso realmente a mi familia, a mi hija, a mi esposa, a mi mamá. Yo no le intereso a nadie más. En febrero del año 2006, las FARC publicaron un escueto comunicado en el que informaban que Guevara había muerto en la selva, según ellos, de una repentina enfermedad que en 4 días acabó con su vida. Tenía 41 años. Su muerte en cautiverio no fue suficiente para la guerrilla, que por otros 4 largos años se negó a entregar su cuerpo. Doña Emperatriz de Guevara, su madre, acudía a marchas y reuniones de familiares de secuestrados, ya no para pedir la liberación de su hijo, sino por la entrega de sus restos. Entonces tuve la ilusión de, aunque sea, recibir lo que queda de él, porque es que duele. El 1 de abril del año 2010, las FARC dieron las coordenadas del lugar donde estaba enterrado Guevara y finalmente pudo ser sepultado con honores de un héroe. Yo no sé si Dios es justo, pero no se ha portado muy bien conmigo y lo que ha destruido mi alma es esta sensación de impotencia. Precisamente hemos invitado hoy a doña Emperatriz de Guevara, una mamá que, como lo dije al comienzo, es símbolo de aquellas mujeres que no pudieron volver a ver a sus hijos luego de que fueron secuestrados. Doña Emperatriz, bienvenida al programa La Noche en NTN 24. Como siempre, es un gusto tenerla aquí. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Doña Emperatriz, quiero comenzar preguntándole qué espera usted hoy de las FARC luego de que firmaron este acuerdo de paz y a 2 días de que en Colombia se vote un plebiscito en el que los ciudadanos dirán si lo refrendan o no estos acuerdos que fueron firmados el pasado lunes. Yo espero que la palabra que ellos dieron hace 2 días se cumpla. Todavía quedan muchas cosas por hacer, todavía queda mucha gente por recuperar, todavía quedan muchos vestigios de esa guerra que fue muy cruenta realmente, y yo creo que ellos tienen todavía mucho trabajo por hacer para que podamos decir de verdad que los perdonamos, porque mientras tanto está como embolatado el perdón, porque es que todavía falta saber muchas cosas. ¿Para usted es suficiente con que ellos ofrezcan ese perdón como lo ofreció Timochenko el pasado lunes? No, yo creo que con el perdón sí lo aceptamos y
y de hecho yo se lo agradecí, estaba precisamente allá. Y agradecemos ese perdón, es decir, eso que nos ofrecen ellos. Pero le digo, tienen que aclarar todavía muchas cosas. Yo sé a dónde está mi hijo, yo sé el sitio donde está mi hijo, pero hay muchas madres que todavía no tienen conocimiento a dónde están los restos de sus hijos y yo creo que eso tienen que empezar por entregarlos. Ellos saben a dónde dejaron los muertos, pues entonces que digan a dónde están. El próximo domingo usted, según me lo ha dicho, va a apoyar en ese plebiscito el acuerdo de paz que firmó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, ese modelo de paz que pactaron en La Habana, Cuba. ¿Por qué lo apoya, doña Emperatriz? Porque nosotros, personalmente lo hablo, yo que sufrí en carne propia la guerra, no quiero que nadie más siga sufriendo. Y si ellos nos ofrecen una paz, yo creo que ellos están también cansados de esa guerra. Entonces, ojalá y sea cierto. Es decir, a Dios le pido que sea de corazón que ellos están ofreciendo esa paz y que la cumplan. En lo que tiene que ver con la justicia, doña Emperatriz, ¿usted qué opina que, por ejemplo, los responsables del secuestro y de la muerte de su hijo no vayan a pagar ni un solo día de cárcel con solo confesar la verdad de lo que sucedió? Bueno, realmente yo creo que hay personas con muchos conocimientos que están arreglando esa situación. Pero yo creo que si alguien va a la cárcel por la muerte de Julián, no ganamos nada. En cambio, podemos hacer a cambio de esa cárcel otras cosas, que yo creo que hay personas muy interesadas en que ellos cumplan otros trabajos, otras labores, otras cosas para hacer, como para suplir todo lo mal que hicieron. Es decir, cambiar una cosa por la otra. Dios quiera que, es decir, que lleguemos al mejor acuerdo, que sea bien para todas las personas. Doña Emperatriz, en el momento en el que usted perdonó a las FARC por ese daño, digamos, irreparable que le causó, ¿en qué cambió su vida? Bueno, ya cuando uno puede perdonar, cuando uno acepta que todas las cosas que me pasan es por voluntad de Dios, porque Dios lo permitió, yo pienso que uno descansa. No puede olvidar su ser querido, menos las circunstancias. Entonces, yo pienso que uno trata de ser valiente, de dar muchas cosas a cambio, pero yo creo que olvidar a un hijo y las circunstancias en que murió, tal vez hasta la muerte. Pues, doña Emperatriz, usted, digamos, como lo dije al comienzo, es un símbolo de esas mamás, se convirtió en algún momento porque clamó por la libertad de su hijo, luego logró que le entregaran los restos mortales de su hijo, que fue otra de las peticiones que usted lideró, y en este momento también representa a ese sector de las víctimas que apoya este acuerdo que negoció el presidente Juan Manuel Santos. Al otro lado hay casos como el de doña Leonor Bonilla de Peña, la mamá del intendente jefe de la policía, Luis Fernando Peña Bonilla. Doña Leonor, ¿usted cómo sintió ese ofrecimiento de perdón que le hizo alias Timochenko a todas las víctimas? ¿Cómo lo sintió usted en condición de ser la mamá de un hijo que no ha vuelto a casa hasta el día de hoy, luego de más de 18 años? Pues al devolverle a uno sus hijos y saber que ella los recibió, les dio cristiana sepultura, tiene una tranquilidad en el alma, en la mente. Y ya ese día tiene uno el valor y la voluntad de perdonar a la persona que lo haya hecho, porque como me pasa a mí, que no tengo noticias de mi hijo, no sé nada, lleva uno un dolor en el alma y no es tan fácil perdonar porque no sabe uno a quién va a perdonar, quién fue el que causó ese daño. También está con nosotros doña Blanca Flores, acá en nuestros estudios. Doña Blanca, ¿usted no cree que esos acuerdos de alguna manera podrían llegar a permitir que se conozca, por ejemplo, la verdad de lo que sucedió con su hijo? Muchos aseguran que finalmente
no se logró nada por la otra vía y que esos acuerdos de alguna manera pueden llegar a garantizar esa verdad, o por qué no reencontrarse con ese hijo que hace 18 años usted no ve? Pues yo no, como madre no pierdo la esperanza. No pierdo la esperanza, yo le pido mucho todos los días de mi vida a Jesucristo que me traiga a mi precioso hijo sano y salvo, como le traiga también al precioso hijo a la señora Amalia y a don Ismael Márquez, porque por su avanzada edad lo esperan, lloran frecuentemente. Doña Amalia, es un desespero, porque ellos no pueden ya llegar a la Plaza Bolívar, porque no pueden subir un escalón. El precioso hijo Enrique Márquez Díaz es un economista y está secuestrado por Rumaña. Ellos piden a gritos, le devuelvan su precioso hijo para al menos morir en paz. Sí, un secuestro de hace más de 18 años. De hecho, hace escasos 8 días estábamos planteándole esa pregunta a Alias Romaña y él sencillamente dijo que no se acordaba de ese secuestro, y esa es la preocupación que muchos ciudadanos tienen luego de esto. Doña Magdalena Rivas, ¿usted confía en que este acuerdo de alguna manera represente esa verdad que ustedes están esperando para de alguna manera cerrar ese capítulo de dolor que en el caso suyo, por ejemplo, ha tenido que sufrir hace más de una década? Sí, yo espero que ellos cumplan con lo que han hablado, lo que hablaron, lo que duraron tantos años, 4 años duraron en Cuba hablando sobre el acuerdo de paz, y también por lo que firmaron el lunes. Esa es mi esperanza, mi ilusión, que por fin se llegue la paz a nuestro país. Sí, habrán muchas cosas que por el camino tienen que ir arreglando, porque, pues lógico, ellos cometieron muchas barbaries y tendrán que decir la verdad, porque como dicen, si no dicen la verdad, a ellos les va mal. Entonces esperamos que estas personas, por favor, digan la verdad, digan lo que pasó, lo que ha pasado con tantos secuestrados que hay en nuestro país. Como decía la señora anteriormente, me duele mucho lo de Amalita y lo de don Ismael, lo del señor Mora, lo de Alex y Beto. Mire, es que hay tantos que a uno le entristece, le adolece en el alma, que tantos secuestrados aún en nuestro país. Entonces espero que por favor se arregle esto. Jefferson, qué pena con su merced, pero dicen que quisiera que entrevistaran un minuto, un segundo a mi nieta, a Lina María, que como tú sabes, ella estuvo desde que empezó a hablar, ella empezó a mandarle mensajes a los secuestrados y a su tío Elkin. Bueno, doña Magdalena, cuando vamos a salir a comerciales, cuando regresemos, vamos a hablar, por supuesto, con la sobrina de Elkin, una niña que creció, pasó de la niñez a la adolescencia, esperando, rogando por volver a ver ese tío que nunca más volvió a regresar. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos, seguiremos con este diálogo con madres de las víctimas, familiares de las víctimas directas de las FARC. Ya lo decía doña Magdalena, por ejemplo, don Vladimiro Bayona, que estoy seguro que también está viendo este programa, el papá de Alexander Bayona, también lleva mucho tiempo esperando una respuesta por parte de las FARC, y este acuerdo que se firmó el pasado lunes, para muchos de ellos se convierte también en una oportunidad para que las FARC cumplan y que sea el día de las víctimas, sea la hora de las víctimas de las FARC, y que de esta manera este grupo responda a estas familias. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.